El tema que vamos a abordar hoy dice cómo llegar a fin de mes con provisión y con dinero. Ese fue el tema que nos pidieron compartir y entonces inicio con esto. Para mí, sin duda, para mi familia, que gracias a Dios están todos aquí, es un gusto estar con ustedes esta mañana y compartir un tema sobre finanzas familiares al que podemos llamar, yo le hice un agregado porque comúnmente se conoce como cómo llegar a fin de mes hasta ahí. Nosotros conversando con Raquel y conversando también con Magda, le agregamos cómo llegar a fin de mes con provisión y con dinero. Esto es una experiencia de lo que vamos a estar compartiendo. Bueno, y para abordar este tema, una de las principales acciones que tenemos que tomar es también cambiar la forma en la que nosotros pensamos. Si seguimos pensando de la misma manera y esperamos resultados diferentes, es difícil. Y entonces encontramos una frase que nos gustó bastante y lee de la siguiente manera: la forma en la que gastamos nuestro dinero está íntimamente ligada a la forma en la que tomamos decisiones en la vida. La forma en la que tomamos decisiones en la vida está íntimamente ligada a nuestra escala de valores. Y finalmente, esa escala de valores es fruto directo de nuestro carácter. Y entonces, para empezar a transformar nuestra forma de pensar, tenemos que transformar íntegramente nuestra vida, nuestro carácter, las decisiones que tomamos. Y en este camino, cuando hablamos de finanzas, es un paso importante que dar, no solo quedarnos con la idea de lo bueno que puede ser, sino tomar acciones para transformar nuestro caminar realmente. Y una frase de Albert Einstein para empezar también: los problemas económicos que afrontamos hoy no los podremos resolver con el mismo nivel de pensamiento que nos llevaron a tener esos problemas en primera instancia. Tengo que cambiar la forma de pensar. Siempre pienso que estos temas, cuando lo pongo en relieve o enfatizo, es cuando se abordan estos temas financieros como cuánto ingreso, cuánto gasto, en qué gasto el dinero, qué hago para gastar menos. Es decir, estamos hablando siempre de nuestra personalidad. Estamos hablando de nuestra personalidad. Estamos hablando de la manera, como decía Raquel, como yo tengo mi carácter, como yo enfoco la vida, y de esa manera también tengo una concepción de cómo manejar el dinero. Cuando digo cómo manejar el dinero, me estoy enfrentando conmigo mismo, aunque yo esté atravesando una circunstancia o mantenga una situación financiera no estable, que siempre está entre que sube y que baja. Es entonces que me enfrento conmigo mismo, con mis hábitos y costumbres de vida, lo cual me coloca en un punto de decisión: busco un cambio o me mantengo como estoy. Aunque la situación sea crítica, puedo creer que será más fácil volver a prestar, salir del apuro, y por esto se dice: abrir un hoyo para cerrar otro, y consecuentemente mantenerme endeudado. Así aprendí a vivir, así vivo y así moriré. Por esa razón quiero invitarlos a cambiar su forma de pensar y de vivir, colocando la interpretación que le dio Pablo a la conducta. Para mí siempre este versículo es un fundamento, es una base para muchas cosas que los hombres hacemos, para muchas cosas. Y entonces encaja también siempre dentro del término de las finanzas, que cuando estoy diciendo así pienso, así creo, así soy, así he sido siempre, y cuando yo vengo al camino de la fe y trato de entender el plan de Dios para mi vida, me hace entender también que no se trata solo de mí. Se trata del que va y el que vive en mí y que me empieza a orientar hacia una vida, hacia un cambio permanente. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Yo no me puedo conformar a lo que soy ahora. Y por favor, yo mismo me veo así. No es porque alguien crea que está más arriba o más abajo. Yo mismo me veo así. Yo no me puedo conformar a lo que soy ahora. Yo sé que el camino que está por delante en mi recorrido es mucho más todavía, hasta que finalmente yo sea llamado a la patria celestial y diga: ok, he acabado la carrera, he cumplido con las cosas que Dios demandó de mí. Hasta ahí termina mi crecimiento.
Y entonces no puedo seguirme acoplando a lo que sí, ya sé, ya conozco, ya ¿qué más puedo aprender? Jamás puedo pensar que ya lo sé todo. Vamos a ver, 7 pasos. No existen solo estos 7 pasos. Correcto. No hay una fórmula mágica para empezar por ahí. Pero cuando queremos cambiar el pensamiento y tenemos un tema tan amplio como finanzas y dinero, hay que estructurar por dónde podemos empezar. Y hoy vamos a darles a ustedes 7 pasos que consideramos pueden ser funcionales para empezar a hacer una transformación en cómo manejamos nuestras finanzas familiares, personales. Y entonces vamos a iniciar con el número 1, que es establecer tus finalidades o establecer tus objetivos. Empezamos diciendo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una casa, no se sienta primero y calcula el costo para ver si lo que tiene es suficiente para terminarla? Eso dice en la escritura ahí en Lucas 14:28. Hablando con Raquel cuando estábamos preparando el tema, me dice, Raquel terminó recién también todo un seminario sobre finanzas, y por eso le dije, yo creo que era oportuno también que estuviera compartiendo conmigo este tema, porque está todavía para que le entreguen su cartón de esta parte del seminario de finanzas que fue a recibir, porque son complementos que siempre van a ayudar en el desarrollo de cualquier persona, cualquier familia. Y pues, de esa razón entonces dice esta escritura. Sí, cuando lo leemos tratamos de entenderlo, pero cuando salimos de la puerta quizá a veces ya no mantenemos la claridad que estaba diciendo la escritura, y yo regreso entonces a mi día a día, a mi carrera a carrera, y esto que pude haber escuchado parece como que se me pasó por un lado, no lo entendí todo. Y siempre la apertura de Raquel me pareció, es así. Nosotros vamos a hablar algo hoy, pero no venimos, esto no es una universidad, esto no es un salón de clases, sino lo que buscamos finalmente con esto es motivarles a ustedes a que el camino a recorrer en el tema de las finanzas sí tiene que tener un inicio, sí tiene que tener un principio. Y si yo no empiezo a transitar por ese camino de las finanzas, digo, si alguien tiene 2 años, 3 años, 4 años de casado, o que tiene una edad de 30, 40, pero no importa. Si yo no he entrado en el orden de las finanzas, es el tiempo. Y con esto también decirles, ¿verdad? Desde el punto de vista de una psicóloga que no maneja, no estudié administración, pero también es romper paradigmas, porque muchas veces pensamos que no podemos o cómo vamos a entrar a este tema cuando no hemos estudiado exclusivamente carreras o algo afín a finanzas, administración. El curso que yo tomé era para no financistas, para personas que no sabemos exactamente los temas administrativos, pero que podemos hacer cambios en nuestra vida. Y uno de los primeros pasos que también dialogábamos con mi papá era cómo podemos empezar a calcular costos, a ver cómo hacemos planificar objetivos, pero con nuestro pensamiento de que es nuestro dinero. Y uno de los primeros temas que tenemos que cambiar para poder poner estos objetivos es renunciar a la actitud de ser dueños, porque nosotros somos administradores o gerentes de la provisión que Dios nos da. Y entonces cuando yo empiezo a abordar el tema desde no es mi dinero, es el dinero que Dios me da para que yo lo administre, me da una responsabilidad mayor, porque no me pertenece a mí. Muchas veces con lo que es de uno, según uno, pero no importa, luego lo repongo. Pero uno no hace eso en su trabajo. Y entonces hay que ver a Dios como dueño, porque Él es el dueño, antes de poner objetivos sobre lo que Él nos dio. Y entonces uno de esos primeros cambios es bajar nuestra actitud de ser dueños a convertirnos en administradores o en gerentes de lo que Dios nos da. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Eso dice el Salmo 24:1. De ti proceden las riquezas y el honor, dice Primera de Crónicas 29:12. Pobre, y esto es algo que sí me gusta y lo pongo así como quisiera tenerlo con letra muy grande. Dice, pobre es aquel hombre que trabaja con mano negligente, mas la mano del hombre diligente enriquece. La actitud muchas veces nuestra es que yo soy pobre, yo no tengo tanto dinero como otros, pero no se trata de cuánto dinero tengo o cuánto dinero dejo de tener. Lo que se trata es una actitud hacia el trabajo,
hacia tener una empresa, hacia ser un empresario, que eso es realmente positivo, bueno, pero cuando uno tiene, si es un colaborador de una organización X, Y o Z, o si usted tiene una empresa, lo que está diciendo esta escritura es que el hombre, para que pueda prosperar, requiere de ser siempre diligente. El hombre diligente finalmente enriquece. Es un principio. No me pregunte a mí a los cuántos meses, a los cuántos días, si al año, si a los 2 años. Lo que yo sé que eso es lo que dice la escritura. Consecuentemente, lo que yo tengo que hacer es esforzarme en trabajar y ponerme con toda la energía de cada día para hacer lo que corresponde. Si te preguntaras en este momento cuál es el total exacto de tus ingresos y gastos en el mes, ¿sabrías la respuesta? Si te preguntara en este momento cuál es el total exacto de tus ingresos y gastos en el mes, ¿sabrías la respuesta? Regularmente puede ser no regularmente. Muchas personas creen que al hacer un presupuesto mensual es solo llevar el registro de los gastos que hacen y además una pérdida de tiempo. Lo puse aquí así remarcado. Error. Error. Y en esa pérdida de tiempo, porque sucede muchas veces que hacerlo quizá no es lo difícil, mantenerlo es lo que cuesta. Yo puedo hacer un presupuesto mensual, pero la pérdida de tiempo es, según uno, tener que sentarse y realmente apegarse al plan, seguirlo día a día, registrar lo que uno debe registrar, y eso a veces pareciera como, ay, es que no tengo tiempo. Pero si tengo tiempo para gastarlo, debo tener tiempo para planificar el gasto. Y entonces en esa parte de cuánto puedo ingresar también surge muchas veces la duda. ¿Qué pasa cuando yo no ingreso exclusivamente la quincena o fin de mes, sino que mis ingresos son variables? Tal vez tengo varios trabajos o me pagan no siempre en las mismas fechas y muchas veces eso genera confusión. ¿Cómo entonces hago el presupuesto? Y uno de los primeros pensamientos es, ingrese usted como ingrese su dinero, tiene gastos fijos y gastos que hace. Y entonces para empezar a hacer este presupuesto y este análisis vamos al paso 2. Solo déjeme tomar esta parte acá porque yo creo que es importante. Después cuando hablamos de que hay un error en el hogar, y esto lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, en el hogar regularmente los hombres se niegan en dar a conocer a su esposa, a su mujer, cuánto ganan. Ni firmas en sus chequeras, los que tienen chequera, sin saber que esto los limita a desarrollar sus finanzas. Nosotros vivimos en un mundo espiritual, vivimos en un mundo material, por supuesto, tocamos las cosas, aquí está, aunque esto dice que aunque sea materia que yo veo, también allá tiene algo de átomos y cosas más a fondo. Pero cuando estamos hablando de finanzas y queremos llevarlas al hogar, no se trata de que yo soy el hombre, yo soy el que proveo y está bien y trabajo duro y me esfuerzo, claro que sí, vale la pena. Pero si yo no comunico con mi esposa, y vamos a hacer un agregado despuesito con Raquel, donde también lo he compartido con mis hijos. La experiencia nuestra es que a través de los años aprendí, no es que haya sido así, tengo que reconocer. Yo fui un hombre de esos. Yo fui un hombre que mi esposa no sabía cuánto ganaba porque eso aprendí, eso me enseñaron. Y luego cuando voy aprendiendo el tema de las finanzas, me doy cuenta también que estaba cometiendo un enorme error al no ponerme de acuerdo con mi esposa en cuanto yo estaba ganando y cómo íbamos a distribuir las finanzas. Y en ese punto que menciona mi papá, por eso es que esto es de transformarnos de pensamiento, porque muchas de estas formas de pensar son culturales. No, es que si le digo cuánto gano, mi mujer cómo gasta. Pueden ser pensamientos, puede ser una realidad también. Por eso es que esto no es un tema de la cabeza de la casa del hombre o solo de la mujer. Esto es un tema para trabajarlo en conjunto, en familia, porque se trata de que si él cambia su pensamiento, yo también debo cambiar el mío. No podemos seguir pensando igual. Si él dice, bueno, estoy dispuesto a enseñar cuánto yo ingreso, la esposa
o la encargada de las finanzas en la casa también tiene que estar dispuesta a pensar y reconsiderar si realmente también está siendo una buena administradora, para ir rompiendo ese tipo de pensamiento. Muy bien, y entonces vamos al paso 2, que es analizar tus ingresos y egresos. Cuando ya pusimos en nuestra mente la respuesta, perfecto, ¿cuánto ingreso? Es un dato exacto. Hago números, hago una lista, pero ahora también debo analizar estos ingresos y estos egresos para poder hacer un presupuesto. Muchas personas creen que al hacer un presupuesto mensual, como dijimos, es solo llevarlo por sí, pero eso va más allá. La verdadera intención de revisar los ingresos y egresos y crear un presupuesto es tener un plan para que tu dinero y el de la familia pueda cuidarse, pueda llevarse de una manera armoniosa, pueda llevarse pensando que vamos a vivir. Si alguien tiene 10 años de casado y tiene una edad que pueda estar entre los 30 y 40 años, le quedarán, si Dios así permite, 40, 45 años más para estar juntos. Eso quiere decir que mejor me pongo de acuerdo antes que entrar en una crisis que no voy a poder superar. Crisis van a haber, pero no es lo mismo tener una crisis y manejarla solo que compartirla con la misma familia. Entonces anoto esto. Le recomendamos llevar un presupuesto mensual, dijimos, sean tus ingresos fijos o ingresos variables. De esta manera podrán no solo llevar registro de ingresos y egresos y no sobrepasar tus ingresos que se convierten en deuda, sino que también te permitirá tener claro que los pagos que tienes que hacer y al final de mes puedes tener reportes para ver el comportamiento de tu dinero y poder tomar decisiones más acertadas. Nunca los egresos deben ser mayores a los ingresos. Un principio es fundamental: no puedes gastar más allá de los ingresos que hoy tienes. Y entonces, viendo la provisión de Dios, el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y esto nos lleva entonces a cómo podemos hacer exactamente este análisis. Y vamos con algunos pasos. Primero, realizar una lista de los ingresos. Si yo tengo ingresos variables, o sea, tengo varios trabajos, yo tengo que hacer una lista de cuánto me pagan en esos trabajos. Voy colocando en un cuaderno, es preferiblemente un cuaderno que sea exclusivo para esta tarea que se van a tomar para hacer, y es ingresar todos los gastos. Luego de esto, una lista de los egresos, o sea, en todo lo que nosotros gastamos. ¿En qué gasto? Vamos a ir viendo cuáles son algunos de los gastos fijos y otros gastos que son variables. Esto pareciera como muy fácil, así eso yo lo tengo en la mente, pero no es lo mismo tenerlo aquí que cuando yo lo veo escrito. Cuando lo veo escrito digo, ¿en serio? Puede ser que me sorprenda de cuánto ingreso, porque no me he percatado de cuánto ingreso, porque no he manejado bien el dinero, o de cuánto egreso, cuánto estoy gastando realmente. Y al hacer esta lista visual nos ayuda a comprenderla mejor. Y luego tenemos crear un presupuesto. Crear un presupuesto es tener un plan para tu dinero que te permita cuidar tus finanzas. Así de simple. No tiene mayor ciencia, se podría decir. Lo que tiene es transformación de pensamiento y constancia. Si yo lo hago una vez, pero solo lo vi esa vez, cierro el cuaderno y a fin de mes lo trato de abrir y digo, ay, no es que esto no funcionó. No funcionó porque no lo hice todos los días. Esto es cuestión de práctica. Y entonces les voy a contar, que también por eso es que aquí está esta socia, cuál fue mi experiencia desde el punto de vista de hija, cómo yo aprendí a hacer un presupuesto. Porque no es lo mismo que uno piense, bueno, el adulto lo va a hacer, a que uno lo tenga que hacer a cortas edades. Y entonces, para hacer un presupuesto yo primero tuve que tener ingresos. Yo hice pasteles de banano cuando era chiquita y los vendía, y esos fueron mis primeras fuentes de ingreso. Después lavaba el carro, lustraba los zapatos y de esa manera yo hacía algunos centavitos. Pero resulta que cuando uno ya tiene dinero y uno no está educado desde el inicio, porque es que esto es educación también, mi mami me llevaba al mercado con ella. Y obviamente como cualquier niño, ¿me compras esto? Casi siempre eran colitas y cosas de niñas. ¿Me compras esto? Al principio mi mamá accedía y decía, bueno, sí. Pero cuando uno iba 3 veces a la semana al mercado, era todos los días, pero me compras. Entonces un día me dijo, mira, tú ya tienes tu dinerito, ¿verdad?
Sí. Ah, perfecto. Llegamos a la casa, hicimos cuentas de cuánto dinerito tenía y me dijo, la próxima vez que vengamos, tú te traes dinerito que tú quieras gastar. ¡Qué madre! En ese momento, pues a mí no me sonó así como que mal, porque realmente tener conciencia de lo que cuesta el dinero es difícil. Los papás usualmente le dicen al niño, es que esto me cuesta, el esfuerzo que yo hago. Pero el niño no lo ve como un esfuerzo porque él no está haciendo nada. Simplemente él recibe. Y entonces, cuando ya fui al mercado después, mami, ¿me compras estas colitas? ¿Te trajiste tu dinerito?, me decía. A ella no me gustaba. Y entonces empecé a analizar. Yo no sabía que era un presupuesto, pero ya sabía que tenía ingreso y que cuando yo gastaba era un egreso. Y se disminuía lo que yo tenía guardado. Y entonces fui entendiendo qué era el concepto de un presupuesto, en qué tenía que gastarlo y en qué no. Y en este paso es hacer esto. Cuando uno está en ese momento de hacer ese análisis, es de sentarse, tomarse el tiempo. Si uno reduce tiempo de redes sociales y de otras cuestiones, tiene tiempo para hacer esto. Y entonces lo que hablábamos del pensamiento hombre y mujer, al hacer este análisis, evitar frases como las siguientes. Sí. Es que si te lo doy, te lo vas a gastar todo. No, es que si yo te digo cuánto gano, ¿para qué? Se nos acabó en la quincena, ni a fin de mes vamos a llegar. O el opuesto, que también puede ser de la mujer al hombre, es que nunca me das. Puede ser una realidad, o puede ser que el hombre está pensando es que si te lo doy, te lo gastas. Y entonces por eso es que este análisis hay que hacerlo en conjunto, porque lo que hay que hacer es transformar el pensamiento mediante acciones prácticas también. Y por esa razón, en ese paso previo a que pasemos al 3, dejamos una conclusión. El objetivo de analizar los ingresos y egresos es elaborar un presupuesto que te alcance para todo el mes y que toda la familia esté consciente de nuestra capacidad financiera. Por ende, involucrar a los hijos a su medida o en su edad es el proceso oportuno para que también los hijos empiecen a conocer lo que es un presupuesto. Y aquí entonces pasamos al paso 3. Debes entender que entre menores sean tus gastos, más fácil será dejar de preocuparte porque no te alcanzan tus ingresos para cubrirlo. Comienza por definir cuáles son tus gastos fijos, esos que representan el mayor porcentaje de tus gastos totales, mes con mes. Repito, comienza por definir cuáles son los gastos fijos que los vamos a identificar mes con mes, como los pagos de alquiler o casa, el que tiene y paga su casa, los gastos de comida, del gas, el agua, la luz, que son indispensables, la basura, el teléfono, estudios, gasolina, internet, cable, ropa, medicina, seguros. ¿Quién ayuda en la casa? Y obviamente dejamos aquí en esta parte dejamos establecido que también debe incluirse el diezmo, que lo vamos a ver un poco más después, el ahorro, el apoyo a los padres y al pobre. Y entonces podemos ver las primeras 2 líneas pueden ser ejemplos de gastos fijos y las últimas 2 ejemplos de gastos variables. Los variables van a ser, ¿por qué? Porque no siempre voy a pagar lo mismo, aunque yo tengo que tener un estimado de cuánto pago. Por eso es que le tengo que hacer un registro escrito. Quizá no pago siempre la misma cantidad de teléfono. Un variable puede ser, si no me alcanza lo demás, quizá puedo estar sin teléfono un tiempo. Gastos que yo puedo quitar, que no son indispensables, como los gastos fijos. Dejar de pagar el alquiler, por ejemplo, eso no se puede hacer. Pero dejar de pagar quien ayuda en casa y ya no tener quien ayuda en casa, eso sí. Mira, entonces los variables y los fijos van a depender de cuáles yo puedo quitar o no para mi sustento diario. Y anoto yo y luego pasamos la otra. Aquellas comidas que haces fuera de la casa o lo que gastas en el transporte de un lugar a otro serán los gastos variables y son los que normalmente hacen que gastes más allá del dinero que tienes el día de hoy. Pues no sabemos exactamente cuánto dinero vas a destinar a ellos y terminas sin darte cuenta por dedicarle más de tu presupuesto mensual. Y hicimos un pequeño ejercicio y lo anotamos acá. Dice, toma en cuenta que si tus gastos variables resultan ser más grandes que los gastos fijos,
como comer afuera y gastar 200 cuando no los tienes, o comprarte algo como ropa o gustos, es porque probablemente estás gastando más en cosas que carecen de importancia y debes buscar cómo simplificarlos. Aparte, es si te alcanza para eso, pero presupuestado. Y vienen los gastos y dentro hormiga. de este presupuesto, vemos también que tenemos gastos hormiga. Gastos que son pequeños y día a día quizá los hacemos, o no todos los días, pero algunos días sí, que representan muchas veces hasta el 12% de lo que ingresamos. De estos no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿a alguien le ha pasado que tiene un billete de 100 y no sabe a qué se le hizo? De repente lo tenía en la mañanita y en la noche tiene 10 quetzales de los 100. ¿Pero en qué me lo gasté? No sé. Esos son gastos hormiga. Todos los gastos que nosotros hacemos que están fuera del presupuesto y que usualmente, según estudios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONSUDEF de México, pueden representar hasta el 12% de lo que nosotros ingresamos. ¿Cuáles son algunos de estos gastos hormiga? La tiendita, ay, me paso comprando una miagua y un Tortrix. Ay, pero es que si mucho 5 quetzales. Multiplique 5 por 365. Si se gasta 5 cada día, ¿a qué va a llegar al final del año? En el momento no se siente como una cantidad grande, pero ya al fin de la semana ya me gasté quizás 50 quetzales en gastos hormiga, que los pude haber usado para algo más. Pero entonces estos gastos hormiga también son gastos emocionales o gastos impulsivos. Correcto. Dentro de estos están los regalitos que doy, los regalitos que me hago a mí mismo con antojitos, gastos que son superficiales, en este caso quizá para mujeres las uñas postizas, lociones, los hombres quizá, que se ven como algo que es que lo tengo que hacer, o los gastos hormiga que hablábamos también cuando lo estábamos escribiendo, los gastos hormiga bisacotas. Ay, pero es que son 36, ni voy a sentir los 100 quetzales. Sí los va a sentir, porque va a estar estresado, porque ya no le va a alcanzar, pero en el momento que hizo la compra, la verdad es que, y hasta los vendedores aportan, ¿verdad? Pero mire, es poquísimo, no va a gastar nada. Y entonces le venden a nuestra emoción y a nuestra impulsividad de querer tener, ahorita que están de moda las teles. Ya tengo una, pero quiero una mejor. Pero ¿de verdad la necesito o la quiero? Y esa fue una frase que aprendí de chiquita para poder identificar los gastos hormiga. Porque en ese mercado que yo iba, mi mamá, pues obviamente como yo ya gastaba mi dinero, también me quedaba sin dinero como en 3 días, ¿verdad? Y entonces me empezó a preguntar, ¿lo quieres o lo necesitas? Pues sí lo necesito, porque eran mis colitas. Pero tienes otras. Sí, entonces ¿los necesitas o los quieres? Los quiero. Entonces no es un gasto pensado, es un gasto emocional. Y estos gastos hormiga crean hábitos, malos hábitos de comprar compulsivamente, que después nos meten en problemas, como vamos a ir viendo en los siguientes pasos para poder hacer. Y solo dejo aquí como conclusión. Como conclusión dice, hágase todo en orden y decentemente. Definamos prioridades y tomemos decisiones en los ingresos y en los egresos. Primera de Corintios 14:40. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva al paso 4. Ya que hice mi análisis de ingresos, de egresos, y veo y comparo si lo que yo estoy ganando me da para lo que estoy gastando, tengo que empezar también a reducir gastos. Cuando hablamos de reducir gastos, estamos hablando de prioridades. Prioridades que son más, ¿qué es lo más importante que uno debe de hacer cada mes? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le debo de poner mayor énfasis? ¿Hay algo en estos gastos que pueda simplificar o quitar? Y aquí es un trabajo en equipo, porque no se trata de que solo lo defina yo como hombre o solo lo defina mi esposa. La experiencia nuestra es que siempre lo hicimos en conjunto y un día llegamos también a tomar una decisión. La decisión que llegamos a tomar era que quien iba a llevar el presupuesto y quien iba a estar manejando los gastos era mi esposa.
Ojo, cuando usted le cuenta esto a un amigo, a una persona, ¿qué le va a decir? Entonces tu mujer es la que te ve, es la que te manda, es la que te dice. Hay palabras que son absurdas, pero este mundo machista, así lo manejamos. Es un mundo machista, donde suponemos que porque una mujer tenga la capacidad superior a la mía, superior a la mía es que ella como esposa hace una parte y como esposo hago otra. Ambos en un justo equilibrio, y eso es una cosa que no la puedo decir sencillamente, cómprela como una receta. Ese justo equilibrio es que es una mujer que vive en la fe y soy un hombre que vive en la fe. Y cuando ambos vivimos en la fe y ella está entendiendo el mensaje de Dios para su vida y yo estoy entendiendo el mensaje de Dios para mi vida, me hace ver que el machismo en el camino de la fe debe sepultarse. Ese machismo que hace pensar siempre que la mujer compite conmigo o que yo soy mejor que ella o que lo que yo hago es un absurdo. Es un absurdo cuando estoy buscando cómo salir adelante en las finanzas, por ejemplo. Esto va por muchos caminos más, pero hoy estamos enfatizando en las finanzas. Y si un hombre y una mujer no llegan a ponerse en ese acuerdo, al final o a la final, no van a lograr alcanzar metas y objetivos que los lleven a la libertad financiera. Así como se los digo. Si un hombre sigue siendo él, el que controla el dinero, las finanzas, la chequera, todo, si él lo sigue haciendo así, discúlpeme, por más que venga a la iglesia, por más que levante las manos, por más que diga muchas cosas, el resultado no va a llegar. Dios requiere de acciones justas y concretas para que alcancemos objetivos y metas. Gracias, señoras. En el número 5, elimina y o evita deudas. Miren, la previa a esta, y ahí te doy. La previa a esta es que cuando nomás, aquí gracias a Dios no hay. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? No, publicidad, muy bien. Aquí no hay publicidad. Cuanto nomás ustedes salgan y se suban a su carro y salgan por esa calle, van a empezar a ser bombardeados por publicidad. ¿Y a dónde me quiere llevar la publicidad? Compre. Va a ser el más grande, va a ser el más atlético. Y me dicen que hay calidad de tenis. Ahora me dicen, mire, hay tenis para dormir. No está lejos, sí, pues que cuando usted duerme, usted se va a dar cuenta que los pies están más cómodos y no tiene que abrirlos así. Me lo van a vender. Si se trata de vender, no tarda el tiempo en que me digan, ya me compré mis tenis para dormir. Sí, pero el consumismo es así. Entonces, cuando estamos hablando de un tema de eliminar y evitar deudas, si yo no entro en mi mundo, aquí hay una cosa que hemos conversado también, hay un mundo racional que está en la Escritura. La Escritura me manda a mí a actuar racionalmente en las cosas que hago. Racionalmente es que me dice, entiende que cuando salgas y cuando vayas y cuando te digan, compre esto, compre lo otro, aquí le traigo esto. Ahora sí usted va a contar su experiencia. Aquí le traigo esto. Sí. Y es que miren, es increíble, pero uno no empieza con una deuda enorme, uno empieza con una deuda de 10 quetzales. Luego son 15, luego son 20. Y dentro de eso que uno va aprendiendo, de no deber nada a nadie, de no tomar prestado, tenía como 16 tal vez. Porque esto no es algo que uno aprende y ya, lo aprendí. Esto es algo de práctica todos los días, porque sigue habiendo publicidad, sigue habiendo gente que quiere vender, uno sigue teniendo necesidades reales y no reales. Y dentro de esas, estaba una vez en la casa, llegó una vecina y pues vio al eslabón más débil. Y entró con unas chumpas de lona. Y mire, Raquelita, que una su chumpa de lona, que qué bonita. Yo ya estaba trabajando en mi primer trabajo que tuve formal, daba clases en el IGA los sábados. Y pues ya me pagaban y yo pues vivía con mis papás, ya les daba una parte a ellos, aportaba y yo me quedaba con cierta cantidad de dinero al final. No me alcanzaba para comprarla de un solo. Entonces le dije, ay no, mire, yo no tengo ahorita, no tengas pena, te la dejo y tú me la vas pagando. Ah, pues
Sí, ¿verdad? Gracias. Pero segura, le dije yo, no tengas pena, Raquelita, tú me la pagas cuando vas pudiendo y no sé qué. Si quieres me pagas un poquito hoy y me vas pagando, pero tú no te preocupes. Ay, gracias, ¿verdad? Me quedé con la chumpa. Al tiempito vino mi mamá a la casa y me dijo, ¿y esta chumpa? Mira, es que se la compré a fulanita. ¿Y cómo se la compraste? Pues le pagué un poco ahorita y después le voy a pagar más. Entonces la chumpa no es tuya, me dijo. Sí, yo se la compré, no la terminaste de pagar, entonces no es tuya. Sí, ¿verdad? Y me dijo, y cuando la termines de pagar, ¿será que todavía la vas a querer? ¿No tenés otra guardada? Sí, pero no de este color. Porque uno empieza a hacer, es que eso es un trabajo interno, uno empieza a hacer excusas también. Entonces me dijo, mira, si tú no la puedes pagar toda, la chumpa no es tuya. ¿Qué pasa si ya no te siguen dando trabajo en el IGA? ¿Con qué la vas a pagar? No lo había considerado. Porque es un gasto emocional y un gasto impulsivo, no veo yo más allá de lo que quiero gastar nada más. Y entonces, con mucha pena, porque también la Escritura nos dice que no hay que tomar prestado, uno se vuelve esclavo del que le está prestando. Y entonces con mucha pena me fui a donde la vecina, le toqué la puerta y le dije, fulanita, aquí le traigo la chumpa. ¿Qué pasó, Raquelita? Ya no la querés, pero si te quedaba tan bonita y tan linda. Y yo por dentro así como, tiene toda la razón, me queda preciosa. Pero le dije yo, no la puedo pagar. Cuando tenga todo el dinero ahorrado, yo la voy a comprar. ¿Segura? Porque mira que de estas tal vez ya no traen. Sí, le dije yo, pero tal vez cuando traigan de otra, quizá voy a querer esa otra y ya voy a tener para pagarlo. Muchas gracias, se la dejé. Llegué a la casa así un poco avergonzada por haberla ido a devolver, pero empecé a ahorrar. Cuando llegué a la cantidad necesaria ya no quería la chumpa. Ya no era algo que se me hacía atractivo y seguía ahorrando. Y entonces aprendí el concepto de no deber. Cuando es algo que no es de vida o muerte, mejor lo ahorro para poderlo obtener después. Y por eso dejo en esta última parte de lo que Raquel está diciendo, dice, hay muchas personas que elevan su estilo de vida por medio de la adquisición de deudas, únicamente para descubrir que su peso controla su estilo de vida. Realidades del mundo de hoy. Queremos tener una apariencia de algo y no importa el precio en la deuda a que yo me estoy comprometiendo por tener una apariencia. Y de apariencias en la vida, aparentemente se vive, pero más temprano que tarde caigo endeudado, que es lo que nosotros estamos buscando decirles hoy. Evite caer en eso. Y tenemos un pequeño ejemplo, porque es recomendable, si ahorita están escuchando esto y dicen, pero ya tengo deudas, hay que empezar a hacer algo al respecto. Amén. No se va a quedar uno llorando con la deuda, ¿verdad? Si ya la tengo, la soluciono, pero ya no me meto a otra, eso también. Pero entonces hay que tener en cuenta de que si pagas mensualmente más del 30% de tu ingreso en deudas, tienes que buscar un experto para salir de la deuda. ¿Por qué? Ayuda. Porque a buscar ayuda, ¿quién pueda ayudarte a salir de esa deuda? Haciendo un plan de tu presupuesto. Por ejemplo, si ganas 3,700 y debes más del 30%, o sea, debes más de 1,110, ¿estás bien? Según. Si tu deuda asciende a más de 1,110, necesitas hacer cambios en tu vida financiera. Idealmente, que tu deuda no rebase nada, que no tengas deuda. Pero si ya la tienes, hay que analizar cuánto representa de lo que ingresas mensualmente esa deuda completa, no fraccionada mes a mes, sino al final esa deuda cuánto representa de tu día a día. Porque entonces, como decíamos anteriormente, viene el estrés, la relación entre la pareja o entre la persona se daña. ¿Por qué? Porque estoy preocupado constantemente por el dinero, porque tengo que pagar, porque no me va a alcanzar. Pero entonces al hacer esto, al hacer los primeros pasos, ser consciente de cuánto es mi presupuesto, yo puedo tener entonces el alcance para empezar a reducir la deuda y no meterme a otras, porque a veces no nos damos cuenta en cuántas deudas estamos metidos, porque todas representan, según nosotros, pocos pagos al mes.
Pero si juntamos todos esos pagos, se vuelve una deuda grande. Y entonces esto es parte de lo que hay que ver. Y como conclusión les dejamos, deténgase. Si ya debe, no deba más. Correcto. Salga de sus deudas si las tiene, y entonces ahí se empieza a sentir la libertad financiera. Porque libertad financiera no es tener para gastar, es tener para el siguiente paso. La vida es bella. El cristianismo es hermoso. Jesucristo nos llamó a libertad. Libertad, pero verdadera libertad. No libertad utópica, ilusionista, mística. No, nos llamó a una libertad verdadera. En un mundo real. En un mundo real. Cuando yo estoy dando todos estos pasos y finalmente, orgullo, vanidad, las cosas son como son. Cuando uno logra la libertad financiera, viene el paso siguiente. Todos anhelamos y todos queremos. Mire, me voy a atrever a irme al 100% de seguridad. Que yo le pregunte a alguien aquí, ¿usted quisiera que sus hijos fueran financieramente libres? ¿Usted quisiera que sus hijos, cuando usted se muera, cuando usted descanse en paz como yo va a pasar, usted quisiera que sus hijos tuvieran finanzas libres? ¿Usted quisiera que sus hijos lograran que usted diga, bueno, me muero, le dejo una herencia a mis hijos, le traslado lo que yo trabajé y todo, se lo traslado a mis hijos? Y me dicen, sí, por supuesto. Yo digo, eso debe ser así. Pero hay algo que es trascendental. Dice que los estudios dicen que las riquezas que se trasladan de familia en familia solo llegan hasta la tercera generación y luego se pierde. ¿Dónde está el punto? El punto está que cuando nosotros caminamos en este maravilloso mundo espiritual, que es un mundo que nos hace fuertes en el sentido correcto de la palabra, nos hace entendidos de las cosas. Entonces dice que si yo instruyo a mi hija y a mi hijo, como lo hemos hecho a través de los años, yo me arrodillo siempre, porque no puedo llegar y decir, no, mis hijos van. No, yo tengo que arrodillarme y digo, ok, el día que yo parta o mi esposa parta o ninguno de los dos estemos, que tiene que llegar ese día, lo que nosotros anhelamos es que lo que hemos hecho hasta hoy, ellos continúen desarrollándolo y haciéndolo crecer. Si es una empresa, si es un conocimiento, si es un talento, quisiéramos que ese talento trasladarlo para que ellos también se desarrollen, y eso pueda entonces entenderse que cuando la Escritura está diciendo el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, está hablando de los abuelos que están trasladando la herencia que le deja a su hijo para que también sea trasladada a sus hijos. Y conozco el caso de que hay hombres que heredan a los nietos, no a los hijos. Pregúnteselo, analícelo, razónelo. ¿Por qué un padre va a decirle a su hijo, en la segunda de esa generación, le dice, no, heredo a tus hijos? ¿Hay una razón? Entonces, ese hijo sabe que su hijo, o sea, el abuelo le está diciendo, los abuelos le están diciendo que la herencia es para los nietos, no para los hijos. La expectativa es que entonces la riqueza vaya más allá de esa tercera generación. Y en Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo aportaré para ti. ¿Qué tiene que ver el diezmo en todo esto? Una de las mejores inversiones que podemos hacer es aprender a darle lo que le corresponde al dueño de lo que tenemos. Y yo me ponía a pensar un día, me está dejando a mí el 90%. A veces el 10% suena grande. Bueno, de 100 son 10. Ay, pero de 1000 ya son 100. Y de 2200 ya siento más pesado. Pero no lo veo al revés. ¿Y por qué mencionamos esta parte acá? Hay una historia de William Colgate. ¿Alguna vez han visto las pastas Colgate? ¿Jabones? ¿Sí?
¿Los han visto? Pues esa persona no inició con una empresa tan grande como la que vemos hoy, porque toda riqueza inicia pequeña. Uno puede ver los Castillo, los Herrera, los Gutiérrez. Y uno dice, ay, es que si a mí me heredaran ellos, sí, empiezo bien. Pero ellos también empezaron con pocos pasos. Lo importante es empezar a hacer los pasos, no solo soñar con que los quiero hacer. Y dentro de estos está la historia de William Colgate. Él vendía jabones a un inicio y pasó por una iglesia. Estaba lloviendo, él se resguardó dentro de la iglesia y lo que él estaba escuchando era la historia de Jacob. Y dentro de esa historia de Jacob, que está en Génesis 28, del 20 al 22, hay una frase bien importante que resaltó para él, que decía al final, cuando Job estaba orando, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él estaba pasando una situación crítica económica y él al salir de la iglesia se salió ya cuando dejó de llover. Era que hacía jabones, ¿verdad? Él hacía jabones y entonces él empezó a orar y dijo, Dios, yo soy pobre, solamente tengo esto, pero ayúdame a salir adelante y yo voy a darte el diezmo. El 10% de lo que yo empiece a ganar, yo te lo voy a dar. Y él empezó a trabajar para una empresa que vendía jabones, se hizo socio del de la empresa que hacía jabones y él empezó a dar el 10% de lo que él ingresaba. Llegó el momento en donde ya no le fue suficiente dar el 10% porque tenía tanto agradecimiento que empezó a dar el 20%, el 30%, el 40%, hasta el 90% llegó a dar en algún momento y él quedarse a vivir con el 10%. Él se volvió el socio mayor de Colgate, la empresa que conocemos el día de hoy como Colgate. Y entonces cuando uno empieza a ver historias, todas empezaron por algo, empezaron por accionar. Y en nuestro accionar, si vemos y consideramos que Dios es el dueño de todo y lo que Él pide es el 10%, no porque Él lo necesite exclusivamente, es porque se requiere que yo me desprenda de eso que ni es mío y lo dé. Y entonces al accionar, eso se vuelve en una inversión. No necesariamente va a regresar 20% a mí, pero póngase a pensar, quizá lleva mucho tiempo de no ir al hospital y de no enfermarse. Eso es bendición de Dios. Quizá sus hijos están bien y usted ni se ha percatado de que lleva tiempo de que no se le enferman. Lo vemos entonces en salud, en inversión familiar. Han mejorado las relaciones, pero no siempre va a tener que ver monetario. Y entonces también dentro de esto que uno va hablando, cuando uno empieza a reducir los gastos y a concentrarlos en lo que sí lo debemos concentrar, también tenemos que considerar que esos gastos que estamos simplificando, que estamos reduciendo para poder tener para los fijos que tenemos que hacer, no van a ser como un extra que voy a tener ahí para gastar después. Puedo enfocarlos a un ahorro de emergencia, puedo enfocarlos, por ejemplo, ¿quién dentro de su presupuesto considera cuando el carro se le va a descomponer? Eso es un gasto imprevisto. Me enfermé y tengo que ir al hospital, también es un gasto imprevisto. Y entonces cuando uno empieza a reducir gastos y a ordenar su mente y su presupuesto, va teniendo esta parte también. Por lo general, las personas con un perfil de inversionista, imagínense de dónde empezamos de tener deudas y que podamos llegar a un punto a hablar de hombres y mujeres en Dios que invierten también su capital. Y por eso escribí esta parte acá. Por lo general, las personas con un perfil de inversionista buscarán incrementar su capital para después seguir invirtiendo y que éste les genere un flujo de efectivo cada vez mayor hasta que este flujo alcance para cubrir sus gastos mensuales. Esto es tener libertad financiera. Y el que llega a tener capacidad de inversión puede hacerlo en educación, en vehículos, en propiedades, pero quisimos hacer un detalle más importante que el que yo estaba encontrando en la literatura que estaba leyendo. Pero previo a esto, hay un caso que vale la pena mencionar y esto es de la vida real. Esto lo vivimos nosotros cuando estábamos en Chicago. Conocíamos a una mujer que
tenía un salón de belleza, era un estilista, y como estilista tenía la bendición de Dios. Entre la gente que llegaba con ella, llegaban muchos judíos. Y en una ocasión dice, conversando previo a que estaba llegando el fin de año, está conversando con uno de estos judíos y le dice, hablando que ponen los regalos y que hacen todas las cosas, dice que ella le preguntó, con la curiosidad que tenía, le preguntó a este señor, ¿y usted qué le va a regalar a su hijo? Porque parece tenía un hijo este señor. Y le dice, lo que voy a regalarle a mi hijo es una podadora. Y entonces ella le dice, ¿una podadora? Sí, le dice, una de las cosas que yo quiero que mi hijo primero aprenda es a trabajar. Y en lugar de contratar un jardinero, le voy a poner tarea a mi hijo también para que pueda podar el jardín y de esa manera aprenda a trabajar y yo le pueda pagar también a él por tener una podadora en la que yo voy a invertir y luego va a ser propiedad de él en la medida que él se vaya ganando el dinero que yo le voy a estar pagando por hacer el corte de la grama cuando tiene su tiempo libre para hacer ese trabajo. El chico de las palomitas también de maíz. Hay otro ejemplo, ese de la vida real, ¿verdad? De la vida real, mucho más extenso, pero para que ustedes lo puedan buscar y leerlo también. Es sobre un chico mexicano de California que le dice a la mamá que quiere un Nintendo de estos Switch, que le cambian uno el control y que un Nintendo, muy moderno, pero muy caro. Y el hijo le dice, mami, yo quiero mi Nintendo, y le dice, perfecto. En el colegio donde él está, un día a la semana tienen un día de emprendedores en el colegio y le dice, perfecto, ¿qué proyecto vas a hacer para agenciarte del dinero para comprarlo? Y el niño idea hacer palomitas de maíz y van y hacen todo el proceso para que él las pueda vender y tener su dinero. Pero la historia es muy interesante porque le está enseñando al hijo no solo a pedir, porque al final de la historia dice ella, ahora cuando voy al súper, mi hijo ve los precios y dice, uy, mamá, qué caro. Porque ya tiene el concepto de lo que cuesta en las pelotitas del maíz, de lo que cuesta lo que le quería poner, de lo que cuestan las bolsitas, del tiempo que requiere tener que producirlas, venderlas. Daba fiado en el colegio y se dio cuenta que no siempre a la gente le iba a pagar. Y entonces aprendió muchos conceptos necesarios para la vida adulta, pero que tienen que empezar desde pequeños. Y entonces, para hacer todo esto de invertir, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el dinero crece en árboles? ¿Crece en árboles el dinero como para que uno pueda tener para invertir? Sí. Les voy a decir por qué. El dinero sí crece en árboles generacionales. El dinero no empieza con una semillita de un árbol literal, pero empieza con una persona que toma la decisión de cambiar su forma de hacer presupuesto, de cambiar su vida financiera para trasladarla a sus generaciones. Y entonces la riqueza se vuelve riqueza generacional. Entonces sí crece en árboles, pero en árboles de generaciones. Y yo les voy a enseñar, me lo traje sin que supiera. Mételo. Este es un libro que mi mamá me regaló, no hace mucho, porque prontamente voy a iniciar mi propia casa y entonces son de los legados familiares que van quedando. Este libro tiene, les voy a leer la primera hoja. Presupuesto del año 2009, familia Custodio. Este libro tiene el presupuesto familiar Custodio desde el 2009. Sorpresa, señora de Custodio. Acá está detallado cómo se invertía el dinero familiar del presupuesto. De esto teníamos conocimiento con mi hermano. Yo me recuerdo que quizá no tan chiquitos, pero ya hubo un momento en donde fuimos involucrados en hacer el presupuesto, porque uno tiene que tomar conciencia. No solo hay que decirle al niño, es que cuesta, es que no tengo, ahorita no. Ahorita no tiene una razón, quizá no lo puedo gastar, pero no le quiero decir que no puedo porque me da pena, porque soy su papá y le tengo que proveer. Pero la provisión de los papás es techo, abrigo y comida. Y el niño tiene que estar consciente de cómo va a hacer él para producir más, pero tiene que conocer a ciertas edades cómo se maneja el presupuesto de la casa. Cuánto se gasta en luz, cuánto se gasta en gas, cuánto se gasta en alquiler, porque entonces el niño también va tomando conciencia del valor que tiene el trabajo, lo que gano,
Y entonces, por eso les digo, el dinero sí crece en árboles generacionales, pero requiere de una persona que inicie, de una familia que inicie, para poder tomar conciencia de que sí podemos llegar a tener mucho, pero tenemos que ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Si no voy a tener mucho, igual no voy a tener. Sí. Entonces, sí crecen árboles. Y por eso cuando hablamos de inversión, le ponemos un orden, que por eso suspendí desde hoy, le buscamos poner el orden correcto. El orden correcto de una inversión está orientada así: a los padres primeramente. El texto bíblico nos enseña que un hombre que quiso ir a dejar su ofrenda, le dijo: si primero no vas a tu casa, si primero no ves por los tuyos, no traigas la ofrenda al alfolí. Óigame bien, y eso le vale a todo el mundo y me vale a mí. A los padres primeramente, la inversión. La segunda dice el diezmo, luego dar al pobre, y luego entonces nosotros podemos pensar en educación, en los vehículos, en las propiedades, en las empresas que quisiéramos comprar, porque eso también es parte de lo que nosotros tenemos que entender en este desarrollo del mundo espiritual dentro del mundo de las finanzas. Fácil, como cuando con mi esposa nos propusimos iniciar esta etapa de querer empezar a enseñar a nuestros hijos por generaciones. Hasta el día de hoy les digo, no es fácil. Lo que sí soy es que soy terco, soy tesonero, soy consistente y así me moriré, porque tengo una buena esposa con la que manejamos mucho este tema y sabemos que de alguna manera o ella, o Sergio, o César Raúl, que tiene 5 hijos, a ellos les vamos a trasladar también esta visión, y con uno de ellos que la tome a las siguientes generaciones puede ser mejor también el entender el propósito y el plan de Dios para las generaciones, y no que entienda que solo vivo hoy y por vivir hoy como lo viva no importa. Dios tiene sentido cuando nos lleva y nos dice claramente que vamos a heredar a los hijos de nuestros hijos. Eso es una realidad si yo la tomo como tal, y voy a empeñarme en que eso sea así. Y entonces pasamos finalmente al paso número 7. Okay. Y el último paso es ordenar el dinero. Ya que hice todo el análisis, ya lo registré, veo qué deudas tengo, reduzco ciertos gastos, eso me lleva a ordenar el dinero. Al inicio habíamos colocado: ordene su dinero. Pero ¿de quién es el dinero? Usted es un administrador y eso tiene que tenerlo en mente. Nos preocupamos más cuando vamos a algún trabajo porque no es nuestro. Esto tampoco es nuestro, somos administradores. Y en esto usamos Génesis 1, 28 y 29, en donde Dios bendice al hombre y le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. Este de fructificar y multiplicar no solo es los hijos, es la tierra, es el trabajo. También hay que poner parte en esto en el momento de pensar. Y entonces vamos a ordenar, como estaba diciendo mi papá anteriormente, cómo nosotros podemos ordenar y cuál puede ser entonces esa lista que nosotros tenemos. Y dentro de esto, pues vamos poniendo, no son las únicas, la única forma o manera que existe, pero sí hay que ordenar, hay que empezar por algo, hay que tomar acción para entonces poder ir llegando a lo que nosotros deseamos, que es la libertad financiera. Y entonces vamos a tomar nuestras conclusiones con del primero al último paso, que el primero es: nuestro objetivo es llegar a fin de mes con provisión y con dinero. No solo llegar con dinero. Llegué. No, llego con provisión porque tuve para cubrir lo que necesito. Correcto. Y aún tengo dinero. Sí. Eso al final empieza a ser libertad financiera. Segundo, elaborar un presupuesto que te alcance para todo el mes
y que toda la familia esté consciente de nuestra capacidad financiera. Por ende, involucrar a los hijos de acuerdo a su edad en el proceso del presupuesto. Los niños entienden, los niños comprenden muy bien, pero hay que empezarle a dar ejercicios prácticos para hacer. Por ejemplo, si yo le doy para la tienda en el colegio para que se compre algo, también puedo poner una alcancía y empezarle a enseñar. Tú puedes guardarlo o puedes usarlo. Son conceptos que va entendiendo para poder ir produciendo también, porque si no, usted, como decía mi papá, va a morir en algún momento. ¿Qué legado va a dejar? No solo es dejar dinero, es dejar cómo se maneja y cómo poderlo multiplicar también para las siguientes generaciones. Luego en el tercero dejamos como conclusión, hágase todo en orden y decentemente. Quisimos poner que todo esto tiene un respaldo escritural donde Dios nos está llamando a mantener una vida ordenada para que también en las finanzas, como pueda ser la vida de una persona que ha vivido en desorden, tenga también una vida ordenada. En el 4 dijimos las prioridades nos ordenan el camino. En el 5, en conclusión dijimos detente, no debas más. Sal de las deudas que tienes y experimenta tener libertad financiera. Ten en mente invertir primero en Dios y luego para tu futuro personal y familiar. Y el último, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto no solo es transformación de la mente, es transformación en el espíritu. Los dos estando en mejor sintonía pueden lograr mejores metas. Y entonces en vano trabaja uno si no ordena en el ordenamiento que da Dios las finanzas familiares. Este trabajo lo hicimos, el material principalmente fue diseñado por mi persona, pero yo tomé esto de esta página web que aparece ahí del señor Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y empresariales. Tomamos también del libro del señor Andrés Panasiuk, Cómo llego a fin de mes, y finalmente la edición de las filminas, el PowerPoint, lo hicieron también tanto la licenciada Magda de Custodio como Magda Raquel, que se encargaron de que pudiéramos tener esto afinado para el día de hoy. Así que para nosotros ha sido grato tomar este tiempo. Realmente esperamos en Dios que el fruto, por lo menos la semilla, haya quedado en ustedes, y esperamos hacia el futuro, para aquellos que son papás, para aquellos que son hijos primeramente, para aquellos que son papás, para aquellos que son abuelos. Por favor, por eso quisimos poner, todo esto tiene un respaldo escritural para que ustedes puedan compartir con nosotros que cuando viene de Dios la provisión, viene también el dinero que nos puede llevar a tener una libertad financiera. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este tiempo.